Muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí para dialogar con Celia Rico, como todos sabéis. Celia es, en el mejor sentido de la palabra, yo creo, a lo mejor en el único, porque lo otro sería peyorativo, una chica de pueblo. Nació en una pequeña localidad de Sevilla, en Constantina. Hemos acordado que tiene a día de hoy unos 7.000 habitantes, y a lo mejor, aunque ya es pequeñina, pero cuando naciste a lo mejor eran 5, eran 6 o eran 10. Creo que eran más. Eran más, o sea, despoblación. Es hija de don Antonio, el maestro de la escuela de allí. Matemático, digamos, de ese profesor que yo le echaba cariñosamente en cara, como el de la lengua de las mariposas, al que le tocaba hacer un poco de todo, ¿no? Ese profesor, seguro sin conocer a tu papá, pero ese hombre que te marca la vida como profesor y que te enseña desde educación física. Me decías que menos religión, lo enseñaba todo en el cole, ¿no? De apellido Rico, evidentemente, Antonio Rico, aunque por lo que ella misma me ha contado y por lo que sé, solo es el apellido, digamos. O sea, ella viene de una familia, pues eso, de tu madre ama de casa y tu padre maestro escuela. Y pese a todo, en esta España tan centralizada, pues la tenemos hoy aquí con una edad muy temprana. Aquí no vamos a decir la edad exactamente, pero sí el año en el que nació. O sea que voy a dar una pista fundamental. Eres del año en el que el Partido Socialista gana sus primeras elecciones generales, que es el 1982. Fecha. Y la de Naranjito también, ¿no? Y Naranjito también en el Sí, 82. ¿el Es que soy menos 82? futbolero, o sea que por Creo ahí que también, no sé. pierdo. Recuerdo el icono aquel tan horrible y que nos ha marcado la vida. Y bueno, Celia está muy vinculada con Barcelona, pero es otro su momento. Te licenciaste en comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla y en teoría de literatura comparada por la Universidad de Barcelona. Bueno, a partir de ahí tienes una carrera cinematográfica pequeña en cuanto a hijos, hijas, pero muy fructífera, porque ella en 2012 estrena el que es a día de hoy tu primer y único largometraje, pero con una trayectoria impecable. Luisa no está en casa, es el título del largometraje de cortometraje que catapulta un poco tu carrera, ¿no? Que hace que ya se te empieza a considerar con un primer cortometraje que ganes. ¿En cuántos premios estamos? Uy, no lo sé. Asistencia a festivales, pero que aparte de asistencia meramente a festivales, Luisa es un corto que... Claro, o sea, como el premio que más significativo es el premio Gaudí, que son como los Goyas de Cataluña, ¿no? Como el premio de la Academia del Cine Catalán. Ese sería como el... Sí, que es más... el Goya en Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de allí hasta el año pasado, en el que estrenas Viaje al cuarto de una madre, tu primer largometraje. Tenemos aquí para que echéis un vistazo luego si queréis. Supongo que algunos de los que estáis aquí habéis visto la película, pero al ser catalogado como cine independiente, pese a la repercusión que ha tenido en el último año, a Cádiz, que llegan muy contadas los estrenos, ¿no? Vamos a ver. Yo quería arrancar preguntándote o que hablemos sobre algo tan fundamental como tu visión del guión. Y así tan denso, además, para empezar. La visión del guión de Celia Rico. ¿Qué relación tienes desde tus orígenes en Constantina con la narración, más que con el guión cinematográfico? ¿Qué te lleva a querer contar cosas? Pues, ¿qué me lleva a querer contar cosas? No lo sé exactamente. Sí que recuerdo que de pequeñita me gustaba mucho escribir y escribía poesías y
no sé, como que eso está desde muy pequeñita. Pero sí, recuerdo también como escribir algún relato, así muy, muy, muy chiquitita. Y me gustaba dibujar y supongo que un poco con esas dos cosas había ahí como, ¿no?, algo que me interesaba, que era como quizás yo creo que expresarme, ¿no? Y luego pues lo típico de los teatritos del colegio me motivaba mucho cuando teníamos que hacer una horita de teatro y quizás yo no sabía nada del cine, o, ¿no?, en un pueblecito donde no hay cine además, solo ves las películas que pasan por la tele. Y ya cuando empecé a mirar bueno, qué carrera podía estudiar, pues ahí descubro que hay una carrera que se llama comunicación audiovisual y creo que de alguna manera ahí como que todo eso aunaba pues un poco todas estas cositas que de pequeño te pueden gustar, como escribir, dibujar, hacer teatro, y todo eso lo combinaba. Yo en realidad hubo un momento que yo quería ser actriz y de hecho cuando me fui a estudiar a Sevilla me metí como en un grupito como unos talleres de teatro con un grupito. Lo que pasa que me di cuenta que mejor estaba detrás de la cámara porque aquello no se me daba muy bien. Pese a todo, yo no lo he visto, pero tienes por aquí un cortometraje que se llama Dictado, donde apareces como actriz. Es una película donde yo trabajé de ayudante de casting y yo al director le hacía las propuestas no para los personajes protagonistas, que eso lo hacía la directora de casting, pero para los personajes secundarios que aparecían por allí. Yo me encargué de hacer pruebas de casting y de hacerle propuestas al director. Y había un papelito, nada, con 3 frases, que era una canguro que cuidaba a la niña protagonista y le hice muchas propuestas al director, de gente que iba viendo, pero no acababa de gustarle mucho a nadie. Y yo un momento que estaba desesperada y le dije, si quieres lo hago yo, ¿no? Como broma, ¿no? Porque no terminábamos de encontrar a alguien que nos gustara. Y me miró y me dijo, anda, me parece súper bien, hazlo tú. Y al final me lió y acabé haciendo este papelito. Bueno, pero sin embargo veo que No muy la carrera destacado. se ha quedado frustrada, ¿no? Bueno, porque eso fue un accidente. Eso Pero no tú fue... llegas a Sevilla con esa intención, por lo que me estás contando. O sea, o con la intención de salir de un pueblo pequeño y decir, me voy a la capital. Yo creo que, o sea, cuando yo empiezo a estudiar, yo no tengo en mente ser directora de cine, ni no estoy proyectando nada así. Más bien me interesa el cine o me interesa la escritura, veo que allí hay algo y me pongo a estudiar y empiezo a descubrir una carrera además donde tienes asignaturas muy diversas y no todo es cine, ¿no? También ves un poquito de periodismo, televisión, radio y ahí empiezo a descubrir un poquito todas como las vertientes que hay dentro de esta carrera. Pero claramente las asignaturas que eran más de cine son las que me gustaban, ¿no? Entonces ahí ya me doy cuenta que realmente me quiero dedicar al cine y al principio yo pensaba, que pensaba más quizás en ser crítica de cine, digamos de alguna manera, ¿no? Yo empiezo como a analizar las películas, me gusta mucho como pensar en el cine, ¿no? Y un poco con la idea, me apunto a un doctorado con la idea pues, de estudiar el cine, no tanto de hacerlo. Pero como tenía esta vertiente creativa por ahí escondidilla, hay un momento que digo, bueno, a ver, en realidad a mí lo que me interesa es hacer cine y no tanto pensar, lo que también se piensa haciendo, ¿no? Y bueno, un poco por ahí. Entonces digamos que yo no tenía como un objetivo súper claro, la cosa fue como dibujándose, hasta que un día dije, pero si esto era lo que yo quería hacer de siempre, ¿no? ¿Por qué no lo hice antes? En todo eso, haces las maletas, una de vez, o sea, de la Sevilla capitalina, haces la maleta y me voy a Barcelona. ¿Por qué me voy a Barcelona y qué encuentras en esa Barcelona de hace 15 años? Pues yo pido una beca Séneca, que son estas becas de movilidad dentro de las comunidades autónomas, para hacer el último año de universidad, hacerlo en Barcelona, un poco pues aprovechando la oportunidad que te da esta beca de viajar y de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces me voy a Barcelona sin saber muy bien si me voy a quedar el año de la beca o me voy a quedar más, y finalmente pues decido quedarme porque bueno, hay un momento en el que cuando quieres dedicarte al mundo del cine, ¿no? Como todo el mundo te anima a que te vayas sobre todo a Madrid o a Barcelona, que es donde se supone que es más fácil encontrar trabajo porque hay más producciones, ¿no?
Y entonces, bueno, pues ya que estoy allí, empiezo a conocer a gente y bueno, pues decido continuar allí y allí sigo. ¿Y encuentras trabajo allí? Encuentro trabajo, bueno, paso por muchos trabajos. Eso. Obviemos los trabajos meramente alimenticios Exacto, y variamos un poco camarera, eso. bueno, mil cosas más que no vamos a explicar ahora porque son otros temas. Y el primer trabajo que encuentro relacionado con el cine es de recepcionista en unos estudios de sonido, que en realidad no tiene mucho que ver con el cine, pero bueno, cerca. Estoy cerca. Y de ahí empiezo a trabajar en una productora que iban a hacer una película para televisión y necesitaban a alguien que se encargara un poco como de gestionar los derechos musicales porque era una película con Lolita Flores y había como mucha música, mucho flamenco. Entonces yo creo que el hecho de que sea andaluza me iba a pensar que se me iba a dar bien aquello. Y me puse al día del flamenco y estuvimos ahí haciendo eso. Entonces ahí ya conozco a un director de producción, que es el de esta película, que cuando tiene otra película después me llama para trabajar con él como ayudante de él, como coordinadora, secretaria. Y así empiezo a trabajar en producción, en películas. Voy pasando de un proyecto a otro, trabajando en producción de oficina, es decir, como gestionando todo lo que son un poco más como el papeleo que hay detrás de las películas, la contratación del equipo técnico, de los actores, las nóminas, un poco la contabilidad. O sea que, ¿Y si te da bien ese tipo de trabajo? Que generalmente la gente del mundo del cine solemos huir del papeleo, es como, tendré que llamar a un gestor porque esto me abruma. Bueno, ¿no? se supone hay esta visión del creador, que es alguien, ¿no? Como es un genio ¿no? que en realidad él está en ese terreno. Y bueno, yo pues no soy ese genio. Eso me parece que es como un mito falso, ¿no? Yo, pues mis primeras experiencias profesionales en el mundo del cine son de ser persona organizadita y tener que hacer pues los Excels con los números, papeleo, todo, bueno, el trabajo de coordinación que podría ser el mismo trabajo que se hace en cualquier otra empresa, lo que pasa que aquí lo estabas haciendo pues para las películas, ¿no? Que es ese trabajo invisible que no conocemos, pero sin el cual tampoco se podrían hacer las películas y que también implica... Sí, ¿qué ibas a decir? No. ¿Y cuándo es el momento en el que coges el teléfono, supongo que hace 15 años, fijo, y llamas a casa y le dices, ¿tu mamá se llama? Gloria. Gloria. Dices a Gloria y a Antonio, a tu padre, creo que ya he entrado en el mundo del cine. Creo que ya me han abierto las puertas. Creo que a lo mejor me voy a quedar aquí más tiempo o ya he encontrado ese clic en el que voy a empezar a trabajar en el cine. Yo creo que un poco es a partir de trabajar en esta primera película y de tener como esta primera relación con este director de producción que se llama Josep Amorós, que es de hecho el productor de la película, y que cuando él tiene otro proyecto me llama para trabajar con él, ¿no? A partir un poco de ahí es cuando yo no les llamo para decir, oye, ya estoy aquí trabajando de esto, pero sí que yo creo que ahí mis padres empiezan a ver que estoy trabajando del cine, ¿no? Desde una posición concreta, ¿no? Pero ahí ya empiezo, y de hecho ya hay un momento, esto claro fue antes de la crisis, y hay un momento que había bastante trabajo de coordinación de producción y me llamaban de otros proyectos y empecé como a darme cuenta de que ahí había como una posibilidad. Lo que ocurre es que había una posibilidad que, claro, para crecer dentro de lo que yo estaba haciendo, ya lo siguiente sería pues trabajar a lo mejor como jefa de producción, como directora de producción, como digamos que para ascender como en toda esa cadena sería como dentro de la producción. Pero hay un momento en que yo ya pienso, bueno, ya he hecho este trabajo, he aprendido mucho, he conocido a mucha gente, pero en realidad a mí lo que me gustaba era la escritura, lo que me gustaba era la otra parte, ¿no? Y entonces ahí decido intentar meter el pie en la dirección. Bueno, ¿y cuándo es ese primer pie? Pues este director de producción, Josep, pues hablando, nos conocemos más, ¿no? A raíz del trabajo nos hacemos amigos y le cuento que me gusta escribir, le cuento que tengo un guioncito de un corto escrito y me pide que se lo enseño, le gusta y me dice, vamos a hacerlo. Y... Bueno, la vida es fácil, ¿no? y
y entonces decide, decide producirlo. Estamos hablando de Luisa. Y de Luisa no está en casa. Y entonces pues me anima y empezamos a hacerlo. Quiero decir que en realidad fue él el que me animó a hacerlo, porque yo no le decía, oye, mira, que tengo, fue él el que vino a preguntarme. Pero hablamos de un tránsito, tal como nos lo estás contando, donde de pasar de trabajos de producción, de papeleo, te vemos transformada delante de una cámara con un guión tuyo. Supongo que en tus ratos libres ya estabas escribiendo ahí como diciendo, bueno, yo aquí estoy con Lolita Flores, decías, sí, en la con primera. no sé quién y con no sé cuántos, pero además yo quiero sacar mi proyecto, ¿no? ¿Cuándo empiezas a coger conciencia de que, supongo que desde muy pequeña, pero ¿cuándo empiezas a coger conciencia de que tú quieres trabajar en el mundo del cine, pero como elemento creativo, ¿no? O meramente creativo? Sí, yo creo que cuando empiezo como a trabajar en producciones, yo tengo como en mente un poco la idea de la escritura, de trabajar como guionista, y sí que ahí voy buscando como más formación. Pues me pongo a estudiar teoría de la literatura, porque pienso que quizás es interesante nutrirme, ¿no? Nutrirme de la literatura para pensar en la escritura, más que desde un taller a lo mejor más estricto de guión. Y ahí sí que yo tengo deseo de escribir. Incluso hay momentos que me planteo más como no escribir un guión, sino más escribir. Y viene un poco por ahí, pero ya te digo que no es una cosa que fuera como una idea, que yo la persiguiera como un objetivo. Eso no significa que yo no lo deseara profundamente, pero quizás no. Yo tengo la sensación, o eso sí creo que sí, que yo pensaba que los que dirigían eran otros, o los que podían dirigir eran otros y no yo. Supongo que por cómo imaginamos la idea del director o el referente que hemos tenido siempre del director, ¿no? Que de hecho ahora me doy cuenta, cuando voy a presentar la película en muchos sitios, me pasa que recuerdo, por ejemplo, un día que iba con mi novio a una presentación y estábamos como en la puerta y una señora quería hacerse la foto con el director de la película y le preguntó a mi novio si se podía hacer una foto con él. Y él le dijo, no, es que la directora es ella, ¿no? Entonces, quiero decir que eso hace que quizás tú, cuando tienes 18 años, estamos hablando de hace ya tiempo, que no soy tan joven, quizás tú no te imaginas siendo directora, ¿no? Te cuesta verlo. Y hay un día que dices, ostras, ¿por qué a mí me cuesta verlo y a otros compañeros no les cuesta verlo, ¿no? Creo que hay muchas cosas como de contexto que te hacen ver eso, y aparte también dirigir es una profesión muy privilegiada, ¿no? Porque ¿quién se puede permitir, hasta que consigues el dinero de una película, escribir un guión y escribir un guión con la tranquilidad de escribir, no trabajando 8 horas en un sitio y por la noche escribiendo? Entonces también implica o un sacrificio o tener mucho tiempo para escribir, y entonces claro, yo siempre pensaba, bueno, tengo que trabajar para ganar dinero, entonces claro, trabajar para ganar dinero siendo director es algo tan difícil que tardas tantos años en conseguir, que yo no iba directa a ese objetivo. Era como, yo tengo que trabajar y luego haré mis cositas, entonces no lo persigues de una manera directa, lo persigues, digamos, dando rodeos y vueltas hasta que un día todo hace y cuaja, ¿no? Un poco como... Con lo que estabas contando, has abierto, en mi opinión, varios melones. Me voy a quedar con uno de ellos, Vale. que es esa señora, además que hoy el Shorty, supongo que no casualmente, dentro de un rato, y además os animaré a todos a que nos sigáis, Carmen Blanco está en la Fundación Unicaja a partir de las 12:30, entonces te vas a convertir en flautista de Amelín, digamos, y nos vas a conducir todos a ver a la otra directora, Carmen Blanco, con sus amores cobardes y lo que nos tenga que contar, ¿no? Pero en todo caso, yendo a eso yo creo que se da por sobreentendido que el director va a ser un hombre. Tú perteneces a CIMA, que es creo que perteneces a CIMA, que es la asociación Sí, no soy socia activa, digamos, pero pertenezco a la asociación. La asociación de cineastas que son mujeres, de directoras de cine que son mujeres, y evidentemente estáis en franca desventaja, cuando menos numérica, ¿no? La Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, la semana pasada tenía a Arantxa Echevarría y esta semana te ha tenido durante toda la semana a ti en cada uno en su campo, masterclass producción, masterclass dirección y guión, en tu caso. Pero es verdad que a día de hoy, bueno,
hay ese escalón. ¿Cómo ves un poco la relación de mujer, ciñámonos a España, mujer en el mundo del cine? Pues mira, hay en las ayudas del ICA hay una puntuación extra por ser mujer, con lo cual sí que hay un apoyo institucional para que las mujeres puedan estar en los lugares, ¿no?, donde se toman más decisiones, ¿no? Y pese a eso, las cifras, pues los porcentajes son muy bajitos. Es verdad que este último año ha sido, yo creo, sorprendente, porque ha habido muchísimas películas dirigidas por mujeres y muchas óperas primas. Entonces, bueno, las cifras aún demuestran, pues, que hay mucho por hacer. Pero bueno, estamos hablando de un 8%. La semana pasada se hacía público el informe. Y por dejarlo solo en una cifra, se habla de un 8% de ese cómputo general, un 8% que se designa a mujeres. Todo lo demás siguen siendo hombres, ¿no? Sí, bueno, es como en el resto o sea, no solo en el cine, ¿no? Si pensamos en la sociedad, todavía los cargos como de liderazgo o de toma de decisiones están más ocupados por hombres, pero esto está cambiando, ¿no? Barcelona con su alcaldesa, París con su alcaldesa gaditana, o Angela Merkel en Alemania, ¿no? Pero es verdad que siguen siendo, mira, el G20 me parece que solo tiene, hoy en la cumbre, lo oí esta mañana, solo hay 3 mujeres de esos 20, o sea, 17, 3. Pero cambiará, eso está cambiando ya. Pero lo que tú decías, por ejemplo, o esto que estábamos diciendo de imaginar como al director como un hombre, ya no solo eso como idea de referente, sino también la idea del director con la que yo no me identificaba, que es la idea del director, ahora da igual, hombre o mujer, porque esto no tiene que ver con género, tiene que ver con una forma de trabajar, ¿no? Te imaginas como una persona que, digamos, que lo sabe todo, ¿no? Que está en el rodaje y lo sabe absolutamente todo, ¿no? Porque es el director y dirige y eso te genera también, cuando tú te pones en ese lugar, te genera como una sensación de que tú tienes que llegar allí y dar soluciones a todo, ¿no? Cuando no estamos haciendo algo matemático, cuando es algo que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con muchas otras cosas que no. Entonces, también yo descubro un poco, cuando hago ese paso de ponerme a dirigir, que bueno, que yo tengo también que definirme a mí misma como directora y no intentar imitar el modelo de dirección que nos han vendido, ¿no? Un poco, que esta persona que le preguntas cualquier cosa y respuesta rápida, ¿no? Y bueno, a lo mejor no tengo una respuesta rápida, a lo mejor necesito dialogar, a lo mejor necesito pensar, porque si no piensas no sabes lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, también un poco como lo que yo veo es que ese modelo no me representaba, no por una cuestión de género, sino por un poco como una cierta idea falsa de lo que es dirigir, igual que hay esta idea falsa que hemos dicho antes de ese genio que no sabe hacer un Excel, ¿no? Y llevar la contabilidad, pues a lo mejor la lleva bien. Claro, estás definiéndote como directora, cómo te gusta, por lo menos a día de hoy, dirigir. El término dirección implica muchas veces, hasta el día de hoy, yo mismo me sitúo en, tengo que dirigir algo y claro, te echas sobre tus espaldas todos. Tú estás planteando que no tienes que ser tan hombre, entre comillas. Claro, que el modelo es que yo creo que cada uno tiene que encontrar el modelo en sí mismo. Si tú eres una persona súper segura, que igual ese modelo pero si tú tienes otra forma de hacer, pues es encontrar el modelo y dirigir desde ese lugar, ¿no? Esto para todo, creo, pero que muchas veces, ¿no? Como que intentamos imitar algo en lo que no nos vemos reflejados o que no. Y entonces yo un poco lo que hice fue intentar, pues, ser honesta conmigo mismo y bueno, pues dirigir pues desde donde sé que no sé mucho, ¿no? Como no tenemos demasiado tiempo, porque hablábamos de eso, de dedicarle en torno a 50 minutos a este diálogo, sí os animo a que cualquiera que quiera formular cualquier pregunta o cualquier comentario relacionado con lo que estamos hablando, no lo dude y lo suelte, ¿no? Que establezcamos ese diálogo. Vamos a entrar ya en tu largometraje, ¿no? Vamos, y por eso, y la vinculación del guión muy estrecha, pero el año pasado
se estrena Viaje al cuarto de una madre. Tenemos ahí. Y suenan todas las alarmas, pero en positivo, ¿no? Una película pequeñita, muy íntima y que alcanza un reconocimiento alto. De hecho, Arantxa Echevarría y tú os convertís cada uno en vuestro segmento, digamos, muy definido, con películas independientes pero muy distintas, pero os convertís en las directoras estrella de toda esta última temporada. ¿Cómo empiezas a parir? Porque claro, se estrena en el 18, pero ¿cuánto hay detrás? Háblanos un poco de ese parto largo de viaje. Pues yo lo empiezo a escribir en 2015 aproximadamente, a raíz también de un laboratorio de guión del Festival de Berlín, donde escogen el proyecto, así en una fase como muy embrionaria, donde todavía no hay como un guión, digamos, acabado, sino más como una promesa de película. Y a partir de ahí pues empiezo a escribir, un poco intentando explorar cosas que ya había trabajado en el corto, pero que no había terminado, porque el corto también, ¿no? Como un formato tan pequeñito que se rueda en pocos días, no te da tiempo de trabajar todo lo que quieres, ¿no? Entonces aquí había intentado explorar, pues sobre todo como era una historia de dos personajes, pues intentar explicar pues el trayecto emocional de un personaje a través de lo cotidiano y en un espacio muy concreto que es el espacio de la casa, ¿no? Es una señora mayor a la que se le estropea una lavadora y como eso tiene como eso cambia un poco el status quo familiar, ¿no? Con su marido. Entonces un poco partiendo de esto intento escribir un poco casi desde el mismo lugar y empiezo a construir pues la historia de Viaje al cuarto de una madre, que es la historia de una hija que está en edad de marcharse de casa y que se marcha de casa, y de una madre que se queda detrás, ¿no? Y que en un momento dado pienso que hay muchas películas sobre el proceso de emancipación de los jóvenes, pero hay muy pocas películas que pongan el foco en la otra parte, que son las madres o padres, en este caso una madre viuda, que se quedan detrás. Entonces ahí surge como una idea de guión y también una idea formal, que es hacer un cambio de protagonista cuando la hija se marcha de casa, no irme con ella y quedarme con la madre, ¿no? Y entonces contar desde el mismo lugar, desde esa casa, qué le pasa a esta madre, ¿no? Y surge un poco de ahí, de mi relación viniendo del corto, de mi forma de pensar los personajes en el día a día, en lo que les pasa en el día a día, y en la relación con el espacio íntimo y el espacio privado de la casa, en relación con lo que somos cuando salimos de casa, ¿no? Esa puerta fronteriza entre lo privado y lo público, y cómo somos en un lugar y cómo somos en otro, ¿no? Entonces un poco parte de ahí la historia. Viaje al cuarto de una madre te enfrenta claramente a tu primer largometraje, pero te enfrenta o te pone en consonancia con un equipo ya, aun siendo cine independiente, un equipo profesional. ¿Cómo es la relación de Celia Rico con ese equipo profesional? Si lo vas desgranando un poco, de pronto tienes que tener un sonidista, un cámara, etcétera, etcétera. Sí, por suerte pues tengo unos productores también, ¿no? que me ayudan con todo eso, a pensar en el equipo y a intentar conseguir pues al mejor equipo posible para la película. Y de alguna manera yo creo que la gente que yo proyectaba que pudiera trabajar conmigo son las que están ahí. Yo no los conozco, pero son personas a las que admiro, ¿no? Pues desde un Fernando Franco, ¿no? Que es montador pero también es director, Santiago Racaz, que hace la fotografía de películas que a mí me gustan mucho, bueno, las actrices desde luego, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezo a contactar con ellos, a enseñarles el guión, el proyecto, charlo con ellos y les intento convencer para que se suman al proyecto, y buscaba también un poco como perfiles que pudieran aportarme mucho, sobre todo sabiendo que era mi primera película y que iba a tener pues eso, muchas dudas y mucho apoyo. Y en ese sentido pues intento hacer partícipe al equipo para sacar lo mejor de ellos, ¿no? Y para que sumen a la película. Entonces para mí también fue un aprendizaje, porque claro, a veces no hay partes del proceso que tú los has visto, ¿no? Cuando has trabajado para otros directores, pero
no ves el trabajo al 100% del director, ves como diferentes facetas, ¿no? Entonces yo había algunos espacios entre medio de esas facetas que tenía algunas lagunas, porque era, esto no sé si se hace así, sobre todo cosas como de proceso, ¿no? Porque hay una forma de trabajar y de organizar, ¿no? Pues hay una localización técnica, hay como unas fases por las que pasas dentro de la preparación de la película que yo a veces no sabía si era mejor hacer esto antes, después. Entonces tú tienes un equipo que por suerte pues han hecho muchísimas más películas que tú, porque un director hace una película cada 5 años, pero un director de foto hace películas todos los años, entonces tiene muchísima experiencia. Pues de alguna manera tú aportas como un poco la idea de la película y todo lo que es lo creativo, pero ellos aportan su experiencia y también su parte creativa, ¿no? Entonces, pues es intentar rodear. Yo siempre pienso, lo ideal es intentar rodearte de aquellas personas que si tú un día tienes fiebre y no puedes ir al rodaje, harían lo mismo que tú harías, ¿no? En ese sentido, personas que tengan un criterio parecido al tuyo, porque a veces hay, a lo mejor, puede haber un director de foto maravilloso que admire sus películas, pero que tenga un criterio distinto o que haría las cosas de una manera distinta, porque hay mil formas de hacer las cosas. Entonces yo buscaba un poco pues profesionales con experiencia, que admirara su trabajo y que tuvieran una visión parecida a la mía, ¿no? Eso fue un poco como la idea con respecto al equipo técnico. Vamos a ir un poco situándonos en la película, y hay algo que a todos los que, espero que algunos de vosotros habéis visto la película, a partir de hoy supongo que todos la vamos a ver. Os animo, la película está editada en Blu-ray y en DVD, y lo mismo que yo la he querido, en este caso, bueno, no voy a citar dónde la compré porque aquí no hay demasiados sitios donde comprarla, pero también está en Filmin, si no me equivoco. En Filmin y Movistar Plus también. O sea que tenéis ahí ocasiones. Hace 2 días me parece que tus alumnos en la escuela de cine hicimos una proyección previo a la propia clase para saber, porque había algunos que todavía no lo habían visto, ¿no? Ana Castillo y Lola Dueñas. ¿Cómo eliges a cada una de ellas y por qué? Pues a Lola Dueñas en principio no la vi como primera opción, porque el personaje que interpreta a Lola Dueñas es una madre de unos 50 o 50 y algo, que es viuda, que está pasando por un mal momento, que se encierra mucho en casa, que no tiene como una vida muy activa, ¿no? Y claro, Lola Dueñas no es madre, es más joven y además ella aparenta ser mucho más joven porque tiene como un espíritu como muy fresco, muy vital. Y entonces a priori no la imaginaba, no me vino ella a la cabeza, ¿no? Pero empecé a pensar en actrices que encajaran más en el perfil del personaje y me dio mucho miedo de encasillar mucho al personaje como en la típica madre como de pueblo, protectora, así. Pensé, quizás está bien buscar una actriz que justo no tenga eso, porque el personaje desde que empieza la película hasta que acaba, hace una pequeña transformación y consigue un poco como salir de esa tristeza y de esa cosa como apalancada en casa, y digamos que se abre como una ventana, ¿no? Y me imaginaba pues que con Lola, que tiene esa cosa, ¿no? Esa mirada tan, que casi que tiene una niña dentro, que eso sería muy bonito taparlo para construir al personaje, pero que se pudiera en algún momento del final de la película destapar y que surgiera esa Lola fresca que me gusta, ¿no? Que seguramente era el personaje estrella cuando era más joven, ¿no? Entonces, de ahí pienso que quizás es interesante tener una actriz que sea lo contrario de lo que yo imaginaba, ¿no? Para poderlo trabajar de esta manera. Y sobre todo porque es una actriz a la que yo admiro, y como no sabía si iba a poder hacer más películas, pues dije, pues ya aprovecho y la llamo ahora por si acaso no hago otra, haber podido trabajar con ella, y también me daba como una garantía lo mismo, ¿no? Primera vez que hago una película, no sé muy bien cómo se me va a dar el trabajo de dirección de actores porque no tengo mucha experiencia en eso, pues me cojo buenas actrices que por mal que yo lo haga, ellas siempre lo van a hacer bien, ¿no? Un poco también, ¿no? Al final uno es práctico también cuando decide. Y Ana Castillo, en el momento en el que le propusimos hacer la película, como el casting lo tienes que hacer o tienes que pensarlo con tiempo para buscar el dinero, porque cuando presentas los proyectos a las televisiones o a las subvenciones tienes que hacer una propuesta de casting,
pues hicimos casting de chicas jóvenes para ver a quién encontrábamos con la idea de descubrir a alguien nuevo. Y en ese momento Ana acababa de rodar El Olivo, pero yo no la había visto, o sea, acababa de estrenar El Olivo, pero yo todavía no la había visto, estaba justo en ese momento en el cine. Entonces ella vino a la prueba porque la directora de casting, Rosa Esteves, la propuso para que yo la viera. Y claro, para mí fue como un descubrimiento porque no la había visto. Y entonces, bueno, un momento que yo pensé, hemos descubierto a una actriz, pero no la habíamos descubierto porque hasta que nosotros rodáramos y estrenáramos la película, pues ella luego iba a hacer muchas cosas, ¿no? Pero en ese caso fue como no querer a Ana Castillo, la Ana Castillo que ya conocemos, sino querer a esa chica que no sé quién es, pero que es fantástica, ¿no? Porque tiene mucha naturalidad, mucha frescura, y eso me podía ayudar a construir este código naturalista que quería con las dos actrices. Yo no quiero dejar pasar por alto, y ya no nos quedan muchos minutos, la figura de Fernando Franco en tu vida profesional. No sé si lo sabes, pero hace exactamente un año, en esa misma silla, teníamos en el Shorty Wit a Fernando Franco. Él impartió con nosotros hace unos meses un magnífico curso de montaje, que es una de sus especialidades, pues un hombre muy preparado. Los dos sois sevillanos y de alguna manera él creo que te supera en algún año, pero sois de una generación cercana. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo llamas a Fernando? ¿Y cómo finalmente trabajas? Porque a día de hoy sé que os sigue llegando bien. Que no ha habido una ruptura, por lo menos, demasiado fuerte, ¿no? No, y ojalá podamos trabajar juntos, y si hago otra película me encantaría que la montara él. Pues la verdad es que, o sea, coincidir con Fernando ha sido una de las cosas mejores que me ha pasado, porque yo lo llamé a él cuando estaba todavía terminando de escribir el guión, con lo cual él pudo aportar no solo en el montaje, sino desde el inicio, porque como montador, claro, él tiene, aparte de que es director y es guionista, pero como montador él tiene también una visión, ¿no?, muy buena de estructura, de guión, ¿no? Y entonces que él pudiera leer ya el guión y darme opinión al respecto, pues era muy valioso. Y luego cuando estábamos rodando, él estaba trabajando en paralelo. O sea, no empezó a montar cuando ya nosotros acabamos el rodaje, sino que él cada día recibía el material que habíamos rodado ese mismo día. Entonces él lo revisaba, me daba también feedback, ¿no?, del material que estaba viendo, y me hacía pequeños montajitos, o me seleccionaba, a lo mejor, pues si habíamos hecho varias tomas, me seleccionaba las tomas buenas para que yo las tomas buenas según él, luego las revisaríamos, y la verdad es que las que él veía buenas eran las mismas que yo veía buenas, porque tiene un ojo, él es muy bueno también identificando, ¿no?, pues esos pequeños matices entre una toma y otra que tienen que ver con la dirección de actores, ¿no? Y ahí él me ayudó mucho, porque hay un momento que tú ya no ves nada, porque tú estás viendo al actor y estás viendo que se cayó no sé qué, que pasó tal, y entonces tener a alguien que no ha estado en el rodaje, que puede verlo, solo ve lo que está en la pantalla, digamos, y que tiene como ese ojo tan afinado para encontrar la diferencia entre un pestañeo y otro, eso pues te ayuda muchísimo, ¿no? Y eso, tenerlo durante el rodaje, está muy bien, porque yo podía conversar con él por teléfono, él me decía su opinión, yo le transmitía un poco mis miedos, y a lo mejor ahí descubríamos, entre esta secuencia y esta, aquí quizás hace falta un plano entre medio para, o sea, como estoy inventando cosas, ¿no? Pero que eso te da ideas que luego cuando estás en el montaje ya no las puedes solucionar porque ya has rodado. Entonces eso fue muy útil. Y luego, evidentemente, ya en la fase de montaje, pues tener a alguien a tu lado que reescribe contigo el guión, ¿no? Porque el guión se escribe, pero se está escribiendo hasta el último momento, cuando ruedas y cuando montas. Entonces es súper valioso, ¿no?, tener a alguien en todo el proceso. Sí, además yo catalogo a Fernando Franco como un hombre absolutamente holmesiano. O sea, si tenemos un Sherlock Holmes en nuestro país, en el mundo del cine, ese es Fernando. No solo es un hombre puntual, sino, como tú has dicho, un hombre perspicaz, que está observando la realidad cotidiana, de estar con él durante semanas trabajando y de verle cómo ha percibido todo de una manera especial, ¿no? Además, supongo que lo sabéis, pero no es tan habitual que tengas a un montador que te va ofreciendo cada día ese diálogo permanente. Sí que se hace ya en casi todas las películas, se hace así. El montador ya está, depende del presupuesto, claro, evidentemente. Si tienes menos dinero, pues no
no puede incorporarse tantas semanas antes. Pero yo ya en casi todas las películas que se hacen, cuando hablo con los directores o los productores, el montador suele estar incorporado ya desde el inicio, precisamente por esto, porque es muy valioso y todo lo que puede es como avanzar. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hay unas entregas muy claras, o en la serie, evidentemente, claro, estás adelantando mucho trabajo. Sí. Coincidisteis en Blancanieves, porque él es el responsable del montaje en Blancanieves, Sí, pero y tú figuras en el currículum en sí, Blancanieves, pero como ayudante de casting, ahí sí. llegasteis a... No llegamos a coincidir porque yo estaba justo en la fase de desarrollo y él estaba en la última fase. Yo estuve al principio de todo pues buscando desde buscando a niñas para ser Blancanieves, buscando plazas de toros también para rodar ahí, el mundo taurino también investigando cositas para la película. Digamos que ahí yo estaba todavía en la fase de producción, lo que pasa que era una producción muy vinculada al desarrollo, que me permitía no solo buscar una plaza de toros, sino pensar otras cosas, ¿no?, más cercanas a la dirección, y fue un trabajo bonito, y además que Pablo es un director fantástico también, del que se aprende mucho. Bueno, damos el salto a... Vamos a estrenar Viaje al cuarto de una madre. ¿Qué pasa ese día, esos momentos, y a partir de ese momento? Desde el estreno hasta hoy, ha pasado un año. Pues pasó una cosa muy bonita, que nosotros cuando estábamos con el distribuidor haciendo las reuniones un poco como de marketing, de cómo posicionar la película, el cartel, el tráiler, el público al que va dirigido, nosotros pensábamos que la película iba a interesar sobre todo a mujeres pues de la edad más o menos del personaje de la madre, ¿no? Mujeres que ya habían visto a sus hijos marchar o que estaban a punto de vivir ese proceso, ¿no?, que les quedara como cercano y se pudieran identificar. Y desde luego había el personaje de Leonor, con el que también se podía identificar la gente joven, pero bueno, la gente joven es más difícil que vayan al cine, ¿no? Es de los públicos más difíciles de atraer para que para que compren una entrada, ¿no? Y entonces lo que nos sorprendió es que la película se estrenó en el Festival de San Sebastián, y hay un jurado joven que está formado, no sé si por 200 estudiantes de cine, que es un premio paralelo, digamos, y ellos eligieron mi película. Entonces de repente descubrimos que al público joven le gustaba mucho la película y que se sentían muy identificados, ¿no? Y entonces ahí yo descubrí algo que, claro, esto es lo bonito de que la película la vea la gente, y que aunque el personaje protagonista, digamos, en la película es la madre, y yo pongo el foco en esa madre que se queda detrás y en como el proceso, ¿no?, de aceptación del nido vacío, yo la película, como no soy madre, yo en realidad la escribo desde mi visión como hija. Entonces eso hizo incluso que algunas madres que han vivido este proceso, al terminar la proyección, me dijeran: me he sentido súper identificada con la hija y me he acordado del momento en el que yo me fui de casa. Claro, cuando les quedaba más cercano el momento de que se van los hijos, ¿no? Y ahí eso te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y que tienen que ver también con la escritura de guión, ¿no? Desde dónde miras tú, ¿no? Cuál es el lugar desde donde tú escribes. Y eso imprime algo en la película que hace que una madre se identifique más con la hija, ¿no? Y eso fue una sorpresa. Bueno, estamos acabando. Llegaría el turno de preguntas, de comentarios. No sé si alguno de vosotros queréis hacerlo, pero antes de entrar en esa fase, algunos de vosotros, los más perspicaces, tipo Fernando Franco, habéis dicho: ¿por qué hay un libro de cuentos encima de la mesa? Y además se llama Celia se aburre. Es una anécdota en tu vida, pero sí quisiera comentarlo, porque además ganasteis un premio. ¿Qué es Celia se aburre? Además, vas y le titulas como te llamas tú. Sí, porque no lo íbamos a publicar, entonces no de hecho, cuando ya con la editora, cuando le íbamos a publicar, la pregunta fue: le cambiamos el nombre, pero tiene rima, entonces ya cuando coincidía con Celia no lo podía cambiar. Y me dijo que no, que lo dejáramos, le parecía bien que tuviera mi nombre. Pues mi hermana estudió Bellas Artes, está ilustrado por mi hermana. Mi hermana estudió Bellas Artes y también estudió fisioterapia, entonces ella se gana la vida como fisioterapeuta, pero también intenta, ¿no?, hacer bueno, ha expuesto obras y entonces ella hace obra más conceptual, pero yo siempre, ¿no?, me ha gustado mucho como dibuje, pensaba que tenía como
con muchísimo talento. Y entonces de alguna manera yo intenté escribir un cuento para que yo lo dibujara, o sea, como intentar que mi hermana tuviera material. Y yo soy muy cabezona y no sé si se hubiera acabado publicando o no si no hubiéramos ganado el premio, pero soy muy cabezona y al final algo saldría, con lo cual los dibujos de mi hermana se podrían ver en algún lado. Entonces fue un poco eso, que yo tenía como una cosita ahí que empecé a escribir y quería animarla a que dibujara. Y parte pues de ese deseo de trabajar con mi hermana. Y la historia surge un poco pues de esos momentos, un cuento para niños, ¿no? Y de esos momentos de pequeña en los que el tiempo, ¿no?, pasa tan lento, las tardes son muy largas y uno se aburre. Y yo recuerdo como de pequeña decirle a mi madre, me aburro, mi madre me decía, pues cómprate un mono, no sé, cada madre dice una cosa. Y entonces me parecía que era como interesante explorar la idea del aburrimiento, porque cuando uno se aburre, pues tiene que imaginar cosas, pensar cosas y surge de alguna manera la creatividad, ¿no? Y bueno, pues un poco va de eso el libro, ¿no? De cómo el aburrimiento es necesario en la vida y no tiene por qué verse como algo negativo, ¿no? Que ahora estamos como a los niños los enchufamos a que hagan 1000 cosas y quizás está bien que se aburran un poco y quizás por aburrirme de pequeña pues me puse a estudiar cine, no lo sé. Y es un poco eso, ¿no? Bueno, Celia Rico, muchísimas gracias por este diálogo. A vosotros.